yo quiero invitarle que abramos nuestras Biblias ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Hemos estado estudiando, hoy estamos terminando ya lo que es el capítulo 2. Todavía nos quedan, perdón, 3 capítulos más. Entonces, hay mucho, mucho, mucho que aprender todavía. Y bueno, te voy a compartir mi pantalla para que puedas seguirme en las notas. Y hermanos, solo un recordatorio importante. La próxima semana será reunión presencial, así que no olvides, la próxima semana no se graba, ¿verdad? Las reuniones presenciales no se graban, hay que estar ahí presentes. Entonces, bueno, si yo te animo, hazlo, le deseo un hermano, haz lo imposible por estar ahí, ¿sí? Entonces, Dios está interesado en que tú te prepares y yo creo que si hay alguna dificultad para estar ese día ahí, tú puedes orar y Dios te puede ayudar para que estés en esa reunión, ¿sí? Así que, pues ánimo, ahí te esperamos la próxima semana, reunión presencial. Lleva tu Biblia, si tienes Biblia de estudio, llévala, será muy útil. He estado la vez pasada, tomamos ahí un tiempo para algunas técnicas de estudio bíblico, cómo estudiar la Biblia. Vamos a continuar con esto. Tengo un material que justamente me llega entre hoy y mañana, entonces fresquecito, lo vamos a presentar ese día. Te voy a compartir algunas técnicas, algunos consejos prácticos para, pues, estudiar la Biblia, ¿sí? Sacarle el provecho, el deleite, hermano, a la palabra de Dios, ¿sí? Y justamente hoy hablaremos un poco de esto porque el tema de hoy es características de los buenos discípulos. Sí, entonces la escritura que hoy tenemos está ahí en Primera Tesalonicenses 2, versos 13 y hasta el final del capítulo, verso 20. Vamos a leerlo, hermano. Ahí tienes tu Biblia, por favor. Lee, sígueme con tu vista. Dice la escritura así. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual dice actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales, dice, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, y una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermano, este texto yo, mientras estaba preparando, buscaba la manera de reducirlo o hacerlo más corto. No me fue del todo posible, ¿sí? Entonces, trataré de resaltar los puntos principales de este relato. Y yo nombré o titulé esta enseñanza Características de los buenos discípulos. El título que uno de los autores que está usando, el hermano Charles Swindoll, él le pone de título a esta sección, lo pone como el otro lado de la moneda de liderazgo, ¿sí? De alguna manera él está haciendo referencia a que el otro lado de un líder o del liderazgo, o del otro lado del liderazgo, hermano, están los seguidores, están los discípulos. Sí, así que en este estudio trataremos describir esa otra parte, ¿sí? ¿Cómo son los discípulos? ¿Sí? Pensemos
y yo traté de poner este título, características de los buenos discípulos. Podríamos usar el mismo título que usamos en la serie anterior, características de los discípulos eficaces, también podría ser un buen título. Pero pensemos, ¿verdad? Vamos a meditar usando este texto. Estas características definitivamente se añaden a lo que ya hemos visto, lo vimos ahí cuando, de hecho, a muy inicio de la carta, ahí en 1 Tesalonicenses 1, 2 al 3, Pablo habló que esta iglesia tenía una fe ejemplar, una esperanza ejemplar, perdón, era fe, esperanza y amor, ¿verdad? Que tenían ejemplares estos hermanos. Entonces, eso también podemos añadirlo a las características de un discípulo. Y estamos hablando en particular discípulo de Cristo, ¿sí? Discípulo seguidor de Cristo. Mire, hermano, una primera parte en el proceso de liderazgo, de enseñanza, vamos a pensar, para que haya un liderazgo, ¿qué debe haber? Pues debe haber un líder, ¿verdad? Debe haber, si vemos en el proceso de enseñanza, debe haber un maestro. Sencillo, ¿no? Pero hay una segunda parte que es súper importante, que tiene que estar ahí también. Un líder tiene que tener seguidores. Un maestro tiene que tener alumnos o discípulos. Entonces, estas dos partes son esenciales. No puede haber un líder si no tiene seguidores y no pueden haber seguidores si no hay alguien a quien sigan, ¿sí? Entonces, son cosas esenciales. Así que antes de empezar y antes de ir y orar, hermano, yo quisiera preguntarte esta tarde, hermano, hagamos estas preguntas. ¿Qué tan buenos discípulos somos? ¿Podríamos tú y yo ser considerados buenos discípulos o seguidores? ¿Podríamos ser considerados buenos seguidores o buenos discípulos por aquellos que nos enseñan o nos lideran? Otra pregunta, ¿cómo estamos recibiendo la palabra de Dios que se nos enseña? Piensa esto, hermano. Cada vez que, si eres, por ejemplo, hermana y asistes a las reuniones de los martes, acabas de ir hace 2 días a una reunión, ¿cómo recibiste la palabra ese día? Si asististe a nuestra reunión de oración el día de ayer, ¿cómo recibiste esas partes donde se dio palabra específica? ¿Sí? Si asististe el domingo a la reunión, has estado en los cursos de discipulado, ¿cómo has recibido la palabra? Y hermano, cuando vienen las dificultades, imitas a aquellos que perseveran aún en medio de la persecución. Por ejemplo, cuando vienen las dificultades, dices, seguimos adelante. Así como nuestros hermanos de la iglesia perseguida en África, a pesar de ser perseguidos, siguen adelante. ¿Imitamos ese tipo de ejemplos? Otra pregunta, tengo ahí otro par, de hecho. ¿Seremos discípulos deseables? ¿Seremos discípulos que dan ganas de ver, que son motivo de gozo cuando se nos enseña? Y por último, una última pregunta. Si tú y yo pudiéramos pensar en un premio que le van a dar al maestro o al líder que te está enseñando la palabra de Dios, y que el premio será basado en tu comportamiento, en tu desempeño. Piensa, hermano, ¿qué tipo de premio le darían a este hermano o esta hermana? Piénsalo. Tu desempeño decide o dirá cómo será el premio de tu maestro, tu líder. Piensa, ¿cómo sería el premio que le darían a esta personita? ¿Qué te parece si oramos? Estas preguntas nos introducen a lo que viene. Vamos a hablar justamente de todo eso, pero vamos orando que el Espíritu Santo nos revele qué tipo de discípulos somos, ¿sí? Y que al final de esta enseñanza, hermano, tú y yo respondamos con una actitud humilde, obediente y con compromiso. ¿Te parece? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, doy muchas gracias porque estás en este lugar y en cada lugar representado se representan aquí a través de estas conexiones, hermanos, familias enteras, colonias, ciudades dentro de la zona metropolitana. Creemos, Dios, que esta palabra impacta de tal manera que, Señor, el Evangelio se expande y llega a muchos lugares de lo que hoy podemos tener a través de esta reunión. Porque, Señor, creemos que tu palabra es poderosa y que cuando alguien la recibe y la apropia,
la abraza con fe, con humildad, con obediencia, hay fruto evidente. Y otros conocen, otros vienen al conocimiento de ti, oh Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser esos discípulos que recibimos la palabra con corazón humilde, obediente, comprometido, para que cuando vamos y enseñamos a otros, Señor, esto continúe. Y al final de todo tu nombre y solo tu nombre, Jesucristo, sea conocido y sea exaltado. Te damos muchas gracias. Gracias por mis hermanos que han hecho el esfuerzo de estar en esta reunión. Bendíceles, Señor, y premia, Señor, este esfuerzo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo quiero comenzar con un primer subtema y es que los buenos discípulos reciben la palabra correctamente. Vamos a ver el verso 13. El verso 13 nos dice ahí Pablo, ¿verdad? Refiriéndose a los hermanos, dice, nosotros, dice, sin cesar damos gracias, ¿sí? Por la manera, o dice ahí, de que cuando dice recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual dice actúa en vosotros los creyentes. Mira, la manera en cómo esta gente recibió la palabra era un motivo de agradecimiento para Pablo. Tú y yo ya hemos visto en la historia a muy al inicio de nuestra serie, vimos ahí en Primera Tesalonicenses 1, 2 al 3, Pablo dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia era un motivo de agradecimiento en la vida de Pablo. Y aquí en particular, en nuestro texto el día de hoy, en el verso 13, él dice, hermanos, damos gracias a Dios por la manera en cómo recibieron la palabra. El motivo de agradecimiento de Pablo o por esta iglesia es, podemos dividirlo en dos partes. En el texto está descrito. Primeramente, por la manera en cómo recibieron la palabra. ¿Verdad? Y dice Pablo, la recibieron no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Primero Pablo dice, hubo una correcta recepción. Recibieron la palabra como lo que es, la palabra de Dios. Pero también hay un segundo motivo de agradecimiento y lo dice al final del texto. Nos habla de que Pablo da gracias por el poder transformador de la palabra de Dios en la vida de estos hermanos. Porque dice ahí, ¿verdad? La cual, la palabra está actuando o actúa en vosotros los creyentes. Entonces, el motivo de agradecimiento es doble. Primeramente, porque la recibieron bien la palabra, entonces hay un resultado. La palabra produce efecto, hermano. ¿Sí? Por eso es súper importante. No puede la palabra producir efecto en tu vida, en mi vida, sin antes tú y yo recibirla correctamente. ¿Sí? Hace algunas semanas hablamos de los terrenos, ¿verdad? En las reuniones de oración de la mañana. ¿Verdad? Si tu vida es un terreno lleno de espinos, no va a funcionar la palabra que se siembre. Se va a ahogar. Si tu vida está llena de piedras, ¿sí? No hay fundamento, no hay profundizar en la palabra, tampoco va a funcionar, ¿sí? No va a haber fruto, se va a secar eso. Si en tu vida, hermano, estamos permitiendo que otras corrientes, otras ideas vengan y roben la palabra, tampoco va a funcionar. Pero si tu palabra es buena tierra, que ha sido arada por la obra del Espíritu Santo, cae la semilla de la palabra, hermano, tu vida, mi vida va a producir fruto abundante, precioso. Dice la escritura al 30, al 60 y al 100 por uno, hermano. Pero se requiere primero entonces que recibamos la palabra correctamente. Y Pablo da gracias a Dios por esto. Podemos pensar, ¿verdad? Ahí tengo el texto, Lucas 8:15. Aquellos que reciben la palabra correctamente son aquellos, como Jesús lo dijo,
que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. En otro contexto, Pablo está hablando sobre vivir en el Espíritu y Pablo les dice a los Gálatas, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En otras palabras, aquel que está siendo enseñado por la palabra, que se le enseña la palabra, aquel discípulo hace partícipe, ¿sí? Aquí los tesalonicenses hacían partícipe a Pablo con este gozo, hermano, que él experimentaba al saber que esta iglesia estaba marchando bien, ¿sí? Entonces yo creo que Pablo aquí también se refiere que el gozo que él experimentaba al escuchar las noticias de esta iglesia era algo en lo cual los tesalonicenses mismos le estaban concediendo a él o le estaban permitiendo ser parte, hermano. Mira, hermano, te lo digo por experiencia, cuando tú recibes o pones en práctica la palabra de Dios y recibes bendición de Dios por haber hecho eso, tú te alegras, claro. Tu familia es contenta, dan gloria a Dios. Pero ¿sabes quién también da gloria a Dios? Tu servidor, los que te enseñamos, ¿sí? Nos gozamos contigo al saber que tú pusiste la palabra de Dios en práctica, Dios te bendijo y nosotros nos gozamos porque vemos que la palabra que se está enseñando produce fruto para la gloria de Dios, ¿sí? Pero también cuando no pones atención, cuando no pones en práctica lo que la palabra de Dios dice, pues también nos duele, hermano, cuando sufren las consecuencias, ¿sí? Seguimos orando por ti, pero quisiéramos gozarnos contigo, gozarnos al ver el fruto de la palabra aplicada al día a día. Algo que dice Pablo de esta gente, cómo recibe la palabra, dice que no la recibieron, dice, no la recibieron como palabra de hombres, dice, cuando recibieron la palabra de Dios, la palabra que oyeron de nosotros, dice, la recibiste como palabra, perdón, la recibiste no como palabras de hombres. O sea, a ver, vamos otra vez. Cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres. Mira, hay una palabra aquí bien importante. Esta palabra o verbo recibir se repite dos veces en este texto. Y lo interesante es que en cada mención, en el original en griego, es una palabra diferente. Esto es bien interesante. Así que vamos a ver la primera. La primera palabra griega que está ahí es paralambano, que significa recibir, pero recibir cerca, aprender, recibir, tomar, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo, hermanos, cuando ustedes para lambano, ¿verdad? Y su conjugación, ¿verdad? Ahorita no la estoy dando como se conjugaría, pero cuando ustedes para lambano la palabra, no la recibieron como palabra de hombres, ¿sí? Swindoll explica que esta palabra, hermanos, suele usarse para describir a una persona que recibe una enseñanza o una tradición, ¿sí? De un maestro hacia un alumno. Pablo, mira, hay un pasaje que Pablo ahí está hablando a los Corintios, cuando Pablo habla sobre la cena del Señor, si mal no recuerdo, permíteme un segundo, lo quiero confirmar. Pablo está hablando a los Corintios, él está hablando sobre la cena del Señor, sí, sobre la cena del Señor, denme un segundo. Ruth, estás ahí rayando el de la pantalla. Eh, Primera de Corintios 15, ahí ayúdame, Liz. Primera de Corintios 15, versículos 3 al 5. De hecho, mire, Pablo, no es la cena del Señor, yo ahí me confundiré, esto es en otro pasaje, pero está hablando de la resurrección de muertos. De hecho, vamos leyéndolo para que veas el uso de esta palabra. Dice así la escritura, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo para Lambano, pero ahí está,
lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que padeció, que apareció a Cefas y después a los 12, y bueno, ahí sigue el texto. Pero el primer texto en el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces, la palabra que está usando ahí Pablo es la misma que él usó cuando se refiere a la enseñanza que de manera directa él recibió del Señor Jesús. ¿Sí? Qué bonito esto, hermano. Que recibamos la palabra como lo que es, palabra de Dios, y no como palabra de hombres. La Nueva Traducción Viviente dice, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Hermano, mira, aquí hay algo importante. Qué importante es que tú y yo conozcamos la Biblia. Estaba viendo hace ratito un video corto de un hermano que él a veces hace videos, no es muy conocido, de hecho, digo, hay algunos que ya son muy conocidos y se han desviado, ¿verdad? Pero este no es muy conocido y de repente hace videos ahí un poco cómicos, con algunas historias en la iglesia y todo. Pero este hermano interesante, ¿verdad? Estaba de alguna manera contento y anunciando que por primera vez había leído toda la Biblia. Y yo decía, ay hermano, ya tienes hijos, ya estás casado y es la primera vez que lees toda la Biblia. Y dije, bueno, gloria a Dios porque ya lo lograste, ánimo, échele ganas, léala más seguido, ¿verdad? Pero hermano, tú y yo tenemos que conocer la palabra, ¿sí? ¿Cómo vamos a conocer la palabra tan sencillo como leyendo? Es 1 Corintios 11:23. Sí, Braulio, pero ese no lo ocupa ahorita. Por favor, espéreme, ¿sí? Eh, Leyéndola. ¿Cómo vamos a aprender la escritura? ¿Sí? Leyéndola, meditándola y trayéndola. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a conocer la palabra? Mira, puse ahí trayendo la Biblia cuando venimos a las reuniones en la iglesia. Cuando hermano tú y yo vamos a un estudio bíblico, trae tu Biblia. ¿Sí? Para que no nos engañen, tan simple como eso, hermano. Hemos aprendido, hermano, que cuando alguien nos dice, la palabra de Dios dice, hermano, si tú oyes a una persona decir esto, la palabra de Dios dice, pon atención, ¿sí? Porque si alguien está diciendo eso, hermano, hay autoridad en esa frase, pero también hay una tremenda responsabilidad del que lo está pronunciando. ¿Te acuerdas de este texto, verdad? Segunda de Timoteo 2:15. Usar bien la palabra de verdad. Entonces, si alguien te dice que la palabra de Dios dice, más le vale que esté diciendo lo que dice la palabra de Dios y que no diga inventos, ¿sí? Por eso no te sientas mal si de repente yo te digo, a ver, hermano, ¿dónde dice eso? ¿Verdad? Ahorita Braulio me ayudó con un texto, ¿verdad? Es que yo me estaba acordando de este texto cuando Jesús está hablando de la cena del Señor, cuando dice, porque yo recibí del Señor, creo, y lo más seguro es que es la misma palabra griega, ¿verdad? Cuando habla sobre la cena del Señor, es un mismo verbo, ¿verdad? Pero vamos adelante, ya ese tema pasó. Sí, pero qué importante que tú y yo conozcamos la palabra, hermano. Este autor que he estado consultando, él concluye que la obra del Espíritu Santo en los tesalonicenses, o la obra que estaba haciendo en ellos, hacía que ellos fueran capaces de identificar y entender el mensaje del Evangelio que Pablo y sus compañeros le predicaron. Hay una parte que el Espíritu Santo está hablando en nosotros, hermano, y que nos alerta, ¿verdad? Cuando hay una palabra que no es de Dios. Sí, porque a veces, hermano, seamos sinceros, no nos conocemos todos los textos de la Biblia, ¿sí? Quisiéramos, pero no. Y a veces no te acordarás de la frase o del texto, pero cuando alguien dice, la palabra de Dios dice esto, y tú no te acuerdas, pero recuerda, tenemos al Espíritu y el Espíritu nos va a hacer recordar, ¿sí? Pero ¿qué nos va a recordar? Una de las funciones del Espíritu Santo es recordarnos lo que Jesús nos ha enseñado. ¿Y dónde vas a encontrar las enseñanzas de Jesús? En la Biblia, ¿sí? Por eso hay que leerla, ¿sí? Hermano, ¿cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿Como palabra de Dios o palabra de hombres? Piensa por un momento esto, tengo una pregunta para ti.
Piensa en esas ocasiones cuando tú estás en busca de un consejo y vas con una persona que tú estimas mucho, que tú respetas mucho, y vas por consejo y dices, creo que si voy con fulano, fulanita, me va a dar un muy buen consejo para que tome la mejor decisión en esto que quiero hacer. Piensa cómo vas con esa persona y vas confiando de que te va a dar un muy buen consejo, ¿sí? Mi pregunta para ti esta tarde, cuando se te da la palabra de Dios, ¿lo recibes igual? A veces, hermano, la palabra es dura y decimos, el hermano la trae contra mí. Mira, hermano, no, es la palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios. Sí, así que pensemos, ¿cómo estamos recibiendo la palabra? A veces queremos seguir haciendo las cosas malas que estamos haciendo y no recibimos la palabra como palabra de Dios, la recibimos como la palabra de cualquier fulano, ¿verdad? La ignoramos y decimos, no, esto no es para mí, es para el que sigue. ¿Sí? Cuando es palabra de Dios directa, cortante como espada de dos filos, que penetra profundo, la palabra no falla, hermano, va directo. Gloria a Cristo por eso. Hermano, aquí es donde mucha gente, hermano, pone la excusa de lo que algunos han llamado la gracia barata para decir que esa palabra no aplica a su vida, o a veces no sé si has escuchado, es que Dios me entiende. No, hermano, no es así, ¿sí? La palabra de Dios es clara, ¿sí? Y tenemos que recibirla como palabra de Dios, ¿sí? Hermano, algo que entendemos entonces de esta iglesia y que les hacía dignos de este nombre que pusimos a nuestro título, buenos discípulos, es que recibieron la palabra de Dios como lo que es en verdad, dice el texto. ¿Qué es la palabra de Dios? Sencillo, palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué es la palabra de Dios? Palabra de Dios que transforma, palabra de Dios que es poderosa. No recibieron la palabra de Dios como palabras de hombres, dice, sino que según es en verdad la palabra de Dios, la cual dice actúa poderosamente, o perdón, actúa en vosotros los creyentes. La traducción viviente me gustó porque dice, tomaron lo que les dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto es. Traducción lenguaje actual dice, lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Y es verdad, es el mensaje o ese mensaje es de Dios. Qué hermoso, hermano. Que tú y yo, hermano, cada vez que se nos predica la palabra, tú y yo podamos decir, es palabra de Dios, la creo, la abrazo con todo mi corazón, ¿sí? Mira, hay una historia. No sé si, creo que ya alguna vez la conté hace ya mucho. La estaba escuchando hace unos minutos. Un hermano la compartió. No sé si es cierta o no, pero es una buena historia. Y es una historia que nos habla de una niña. Pon atención, ¿verdad? Porque este tiene truco, esta historia. Tiene moraleja. Es una historia de una niña que conoce bien la palabra de Dios. Yo creo que es del centro de Fe Angulo, ¿sí? Se sabe primera de Timoteo, no, segunda de Timoteo 2:15. Una niña que sabe bien de la palabra. Y bueno, en la escuela están aprendiendo sobre las ballenas, que las ballenas comen, creo que los pescaditos estos, o pececitos, perdón, pececitos, le llaman a estos animalitos plancton, ¿verdad? Muy pequeñitos. Y esta niña en su mente comienza a ver ahí una pregunta porque ella conoce la Biblia. Y ella le dice, a ver, maestra, entonces, ¿cómo fue posible que esta niña pensaría que fue una ballena la que comió a Jonás? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que si las ballenas comen cosas tan chiquitas, haya podido entrar ahí este Jonás? Y la maestra le dice, mira, niña, no creas todo lo que lees. Mire la maestra, ¿verdad? Por supuesto, te darás cuenta que esta maestra no es cristiana, ¿verdad? Le dice, no creas todo lo que lees. Aquí hay una tremenda verdad, hermano. Tú y yo leemos la Biblia y hay que creerla porque es palabra de Dios. Y esta niña sí leía la Biblia, palabra de Dios. Y bueno, la niña le dice, bueno, pues cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás, ¿sí? Y la maestra continúa la conversación y dice, oye, ¿y si Jonás no está ahí en el cielo? La niña le contesta bien seria, pues entonces usted le pregunta.
Sí entendiste, ¿verdad? Esa niña sabía bien cuál era su destino y cuál era el destino de su maestra. Y si Jonás no estaba en el cielo, seguramente estaría en el infierno, donde su maestra, por no ser creyente en Jesucristo, estaría. Y pues allá iba a ver a Jonás, ¿verdad? Bueno, hermano, la importancia de conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Hermano, por eso es importante conocerla y tomarla como palabra de Dios. Lo que es en verdad es palabra de Dios. Aquí es donde viene la segunda palabra griega importante. Otra palabra que en el español o en Reina Valera 60 nos da como recibir, pero acá es dejomai. Dejomai. Esta palabra también significa recibir, percibir, tomar, aceptar, ¿sí? Y mira, esta palabra también tiene usos muy, muy especiales. Hay una historia, hermano, que yo quisiera que tú recuerdes, porque ahí se usó esta palabra. Vale la pena ver las palabras, hermano, y la profundidad de su significado. Ahí en Lucas capítulo 2, Lucas 2, 28 al 32. Es la historia de cuando Jesús es presentado en el templo. Y ahí hay un anciano llamado Simeón que toma al Señor Jesús en sus manos, ¿verdad? Es un bebé todavía. Y ahí este hombre dice estas palabras, mira, y de hecho ahí está esta palabra que acabamos de aprender ahorita, dejomai, ¿sí? Dejomai. Dice, él, el versículo 28, él le dejomai, ¿verdad? Ahí está en tomó, ¿verdad? Lo tomó, está hablando de Jesús, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué hermoso, hermano. ¿Te das cuenta las palabras tan preciosas que demuestran gozo, alegría? Piensa entonces, hermano, cuando vemos esta palabra de Jomai y todo el contexto, ¿verdad? En la vida de este anciano Simeón, piensa la fuerza que tiene esta palabra. Nos habla de tomar o recibir algo con tal disposición, con tal entrega, hermano. Imagínate el corazón de Simeón, cómo se sentía tener en sus brazos al Mesías prometido, al anhelado, hermano. Que este hombre dice, Señor, ahora sí, vámonos. Ya he visto la salvación. Entonces, hermano, así fue como esta gente recibió la palabra. Con tal gozo, con tal alegría, con tal felicidad. Hermano, ¿estaremos tú y yo recibiendo la palabra de Dios así cuando se nos enseña la palabra? Hermano, a veces pareciera que no, hermano, por la actitud que tenemos cuando se está ministrando la palabra. A veces pareciera que lo tomamos como, hay una frase famosa en inglés, bueno, al menos en mi contexto, en el contexto tecnológico, a todo programa que hacemos le ponen nombres. Y a veces hay programas que se repiten, no hacen lo mismo que otro programa hace. Y en inglés le llamamos yet another program, voy a decir así. Yet another program, ¿no? Y lo nombran así. Yet another es como decir, he aquí otro programa, ¿sí? Y a veces vemos la palabra de Dios así, yet another predicación. He aquí otra prédica. He aquí otro sermón. He aquí otro domingo. He aquí otro jueves. Hermano, no debería ser así. Y hermano, si el día de hoy para ti, cada vez que escuchas la palabra de Dios, te está resultando algo aburrido, algo que dices, ay, ¿por qué vine a esto? Hermano, te invito a que ores como lo hizo el rey David en una ocasión. Y él le dijo a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo creo que esta oración debería ser diaria, hermano, porque con las presiones, las actividades, las ocupaciones,
hermanos, descuidamos mucho la presencia de Dios, descuidamos la misma palabra de Dios y caemos en eso fácilmente, hermano, en ver la palabra de Dios como yet another. He aquí otro sermón, otra vez lo mismo. Hermano, cuando los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios, esta palabra de Dios transformó sus vidas, impactó sus vidas. Dice Pablo, está actuando en sus vidas. Hermano, hace unos días estuve en un foro de discusión entre varios pastores, maestros y bueno, hay de todo ahí en este grupo. Pero era un foro donde se presentan preguntas, es un foro donde se presentan preguntas y cada quien contestamos y después los demás comentan a tus respuestas y bueno, ahí compartimos, ¿verdad? Todo para edificación, ¿verdad? Y no nos peleamos. Eso me gusta porque no hay peleas. ¿Sí? Si alguien se equivoca, se le corrige y adelante, ¿sí? Pero mira, ahí hablábamos de que a lo largo de la historia se ha escrito o se han escrito muchas obras, entre ellas poemas, mitos, leyendas, relatos históricos, y en particular algunos trataron a lo largo de la historia, en esta ocasión estudiábamos escritos babilónicos, se hablaba de algunos escritos que describen la creación y el diluvio. Y hermano, es súper interesante cuántos relatos hay. Y muchos de ellos, por cierto, se parecen al relato bíblico. Pero uno de los hermanos en nuestras discusiones ahí mencionó algo bien especial que yo quise traer el día de hoy. De todo ese montón de relatos sobre la creación, muchos corrompidos, torcidos sobre lo que dice la palabra de Dios, pero de todos ellos, decía este hermano, el único relato que transforma es la Biblia, ¿sí? Esa es la gran diferencia de esos miles de relatos que hay históricos sobre la creación, sobre el diluvio bueno, eventos en la historia de la humanidad. El único libro que vale la pena y que transforma las vidas de quienes lo toman con todo su corazón, lo creen, es la palabra de Dios, la Biblia, hermano. Se han escrito muchos libros, historias, poemas, obras literarias de todo tipo, hermano, pero ninguno tiene el poder que tiene la palabra de Dios, porque es la palabra viva de Dios. Así que, hermano, un buen discípulo transformado por el poder de la palabra de Dios, cada vez que es expuesto a la palabra, hermano, la recibe con gozo, con expectativa y con disposición, porque dice, aquí viene la palabra de Dios, quita toda distracción y está listo para escuchar. La pregunta para ti, para mí, ¿seremos ese tipo de discípulos? Si no lo eres, ahí tienes Salmo 51:10. Ponte a orar y pide al Señor un corazón limpio, un corazón renovado. Amén. Hermano, continuamos. ¿Cómo es un buen discípulo? Un buen discípulo imita en los padecimientos también, en los padecimientos también. Mira, hermano, Pablo describe que los tesalonicenses habían imitado a las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea. ¿Sí? Dice Swindoll, ellos estaban completamente comprometidos, hermano, con el único y verdadero Dios. Ellos estaban comprometidos con el único Dios verdadero que se había revelado al mundo, hermano, a través de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Así que, hermano, los tesalonicenses, ellos estaban completamente entregados. Y hay algo más que dice acá. Estaban, dice este autor, estaban aliados. Estaban siendo uno con la iglesia que estaba en Judea. ¿Te acuerdas que en Judea hubo la tremenda persecución? Que los cristianos tuvieron que salir de ahí. Bueno, cuando los tesalonicenses recibieron la palabra, se hicieron uno con esa iglesia, ¿sí? Y compartían no solo el Señor Jesucristo, también compartían lo que venía con ello, los padecimientos.
Además de esto, dice ahí Pablo en el verso 14, ustedes también han padecido con los de su gente, con los de su nación. Si te das cuenta, algo bien importante aquí es que el mismo espíritu religioso que había en Judea también lo estaba acá, quizá con diferente nombre de deidad, pero es el mismo espíritu religioso, la misma religión que el día de hoy impera, hermano, y que quiere controlar a la gente. Es un espíritu horrible, hermano, y que tú y yo tenemos que orar en contra, hermano, que como iglesia no caigamos en sus garras. Y esta gente también sufría por esa misma tipo de personas, hermana, ¿sí? Guiadas o manipuladas por la religión. Y hermano, en todos lados hay oposición, hermano. Aquí algo más que dice este autor. Estos hermanos no se derrumbaron ante la persecución. Ellos mostraron obras, ¿te acuerdas? Lo vimos al principio de esta serie, obras de fe, de amor, de esperanza, ¿sí? En medio del sufrimiento. Qué fácil hubiera sido para ellos que ante la persecución, ante las dificultades, la presión, el dolor, ellos decir, sabes, mejor hay que quede, que al cabo tenemos poquito, no pasa nada, nadie se da cuenta. En cambio, hermano, estos como los cristianos en Judea, se mantuvieron firmes, hermano. Hermano, no es cosa menor lo que estos hermanos sufrían, en particular los que estaban ahí en Judea, hermano. Porque Pablo ahí describe, estos que persiguen a los cristianos en Judea son los mismos que crucificaron a nuestro Señor Jesús, que mataron también a sus profetas. De hecho, Pablo dice, estos mismos son los que a nosotros nos expulsaron. Y dice Pablo, sigue describiéndolo, este tipo de seguidores no agradan a Dios, se oponen a todos. Estos impiden que nosotros les hablemos a los gentiles para salvación. ¿Verdad? Entonces Pablo entiende, hermano, el sufrir por Cristo, el sufrir por el Evangelio. Hermano, como cristianos, cristianas, hermanas, la persecución es algo que está garantizado. Jesús dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Él no dijo, no va a haber problemas, va a haber aflicción, pero yo vencí. Pablo también le dijo a Timoteo, el que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución, ¿sí? Aquel que quiere vivir agradando a Dios va a sufrir persecución. Pero hermano, la escritura también, Jesús mismo dijo, Mateo 24:3, que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y hermano, para los que se oponen, el juicio ya está dado. Me gusta aquí porque dice, estamos en el verso 16, vamos en 16. La última parte dice, pues sobre ellos la ira, dice, vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Traducción lenguaje actual va a decir, Dios los castigará terriblemente. La Biblia de las Américas dice, la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Tú te das cuenta, pareciera que hay dos versiones diferentes de este texto, ¿verdad? Porque en una dice, Dios los castigará, y en la otra dice, la ira de Dios ya ha venido, o sea, ya les está llegando. Mira, esta diferencia es causa de debate en muchos contextos teológicos, pero la complejidad es por el tipo de verbo que se usa ahí, y es el famoso auristo que alguna vez expliqué. Pero meditando el contexto y todo lo que llevamos, esta manera como se escribió el texto nos habla de las dos cosas al mismo tiempo. Nos está hablando de un evento anticipado, que algunos ya estaban sufriendo las consecuencias de oponerse al Evangelio, pero también nos habla del evento futuro, que de persistir en ellos, oponiéndose al Evangelio, el juicio ya está decretado, hermano, y es terrible. Así que la pregunta para cerrar este tema es, ¿estamos imitando a la iglesia perseguida, hermano? ¿Esa iglesia que persevera en medio del sufrimiento? ¿O estaremos tratando de evitar el conflicto, buscando, lo vimos hace mucho, ser políticamente correctos para no ofender a nadie? ¿Cómo somos? ¿Qué tipo de discípulos somos? Acuérdate, un buen discípulo de Jesucristo, un buen discípulo de la palabra,
imita la perseverancia, la firme actitud de sus enseñadores y de sus fieles condiscípulos, ¿verdad? Aún en medio de la persecución. ¿Sí? Aquellos que también como nosotros seguimos a Cristo y que a pesar de la persecución siguen adelante, siguen creyendo, confiando en la palabra, viviendo la palabra, hermano, tú y yo debemos imitar ese tipo de personas. Y no lo que hoy se está viendo, hermano, cuánto, sobre todo en el tema artístico, gente que supuestamente, hermanos, y viviendo vidas, hermano, cada vez más desordenadas, hablando de la gracia, doctrinas de la gracia y tanta cosa, hermano, torcido por completo, de tal manera que están viviendo vidas horribles, hermano, desagradables a los ojos de Dios, y muchos siguiendo esos ejemplos. Hermano, ese tipo de ejemplos no sigas. Sigue el ejemplo de la iglesia perseguida. Ese es el que vale la pena, ¿sí? Por último, hermano, un buen discípulo o los buenos discípulos son gloria y gozo para sus enseñadores. Son gloria y gozo para sus enseñadores. Cuando te hice al principio la pregunta de qué tipo de premio crees que le darían a aquel que te enseña, a aquel que te dirige, basado en tu desempeño, estaba considerando este último tema. Para Pablo, hermano, los tesalonicenses eran gloria, eran gozo. Primeramente en el verso 17 y 18 dice la escritura, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro. Verso 17. Ya hemos estudiado que Pablo deseaba, hermano, ver a estos hermanos. Un buen discípulo, hermano, es alguien cuyo enseñador o maestro o líder tiene complacencia, tiene deseo, ¿verdad? Su presencia causa alegría, causa inspiración de seguir adelante. Personalmente, yo he compartido con algunos, me gusta dar clases en la universidad, hermano, y sobre todo con las generaciones a veces más jóvenes, que claro, es un reto, ¿verdad? Es un reto total, pero me gusta por toda esa energía tremenda que tienen, todo ese deseo de comerse el mundo, ¿verdad? De aprender aquí y allá un montón de cosas, porque me acuerdo que así era yo, hermano. Cuando estaba en la carrera yo quería aprender todos los lenguajes de programación, todas las tecnologías y bueno, yo quería hacer y deshacer. Gloria a Dios, tenía el tiempo en aquel momento y pude aprender muchas cosas. Y bueno, cuando veo a estos jóvenes me acuerdo de ese tiempo y digo, qué bendición, hermano, que podamos tú y yo amar así la palabra de Dios, con un anhelo, con una pasión, con un deseo, hermano. Ese tipo de discípulos contagian al enseñador. Que si el enseñador o el maestro en una ocasión viene un poco triste, desanimado por los problemas en casa, quizá, y ve que el discípulo está anhelante, deseoso de palabra, deseoso de enseñanza, que esto levanta, hermano. ¿Sí? Cuando Pablo escuchó el testimonio de los tesalonicenses por boca de Timoteo, ¿verdad? Y nos habla en 1 Tesalonicenses 3, 1 y 2, habla que Timoteo fue enviado. Cuando Pablo escucha estas noticias, imagínese cómo se ha de sentir Pablo. Ya quisiera estar ahí para ver a estos hermanos y darles un buen abrazo. ¿Sí? Ahí en Romanos 1:11, Pablo también expresó algo similar hacia los hermanos en Roma. Él decía que él quería verlos para impartirles un don espiritual, ¿sí? Que dice que los pueda afirmar. Había tanto gozo en su corazón de pensar, mira, tan lejos ya llegó el evangelio en Roma, la ciudad más importante del mundo, ya llegó el evangelio. Y Pablo, hermano, quería ser parte de eso. Imagínate, hermano, qué tremendo gozo para este hombre. Pero mira, un deseo contrario era el que tenía de repente con los Gálatas, quienes ahí la escritura nos dice que le causaron mucho dolor. Sin embargo, los amaba también, pero ahí expresa, hermanos, por quienes vuelvo a sentir dolor o sufrir como mujer en parto. Sí, tremendo, ¿verdad? Que tú y yo no seamos ese tipo de hermanos gálatas. Seamos más bien como los tesalonicenses. Sí, amén. Como los filipenses también.
con algunas peleoneras ahí, pero también se les dio su exhortada, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ahí en Filipenses habla de estas hermanas que se peleaban? Hermanos, siempre, ¿verdad? En las familias hay esos detalles, pero qué importante que seamos prontos para perdonarnos, prontos para perdonar. Y para enfatizar el sentimiento que Pablo tenía por esta iglesia y el gozo que él experimentaba, hay una palabra griega que él utilizó ahí también. Hoy estamos aprendiendo, creo que ya vamos por la tercera o cuarta, no sé. Aporfanizo, separado. Cuando Pablo está diciendo en el verso, es el verso 17, donde dice que estamos separados de ustedes por un tiempo. Esta palabra es bien interesante. ¿Cómo se siente él? Creo que hay una versión que va a usar otra palabra similar. Esta palabra, hermano, se deriva, dentro de las cuales se deriva, hay otra palabra que es, ay, opranos. No sé si te suena ese, opranos. ¿Alguien conoce qué es un huérfano? ¿Sí? Bueno, esta palabrita que estamos viendo aquí se deriva de la palabra original para huérfano. Entonces Pablo decía, nos sentimos como huérfanos de ustedes. Piensa, ¿verdad? El sentimiento de que no tenía algo que él deseaba, ¿sí? La insistencia de Pablo por ver a estos hermanos y hermanas. Pablo insistía, él quería ir con los hermanos. Pero, ¿sabes? Dice ahí, lo dice el texto claramente, Satanás se le había opuesto. Porque, hermano, Satanás es enemigo del evangelio. Satanás siempre se ha opuesto a que el evangelio prosiga. Entonces, él sabía cómo era Pablo, que él iba con todo, ¿sí? A por todas las almas que pudiera él alcanzar a través de su ministerio. Entonces, Satanás se opondría a toda costa. Pablo dice también, aquí, en el verso 19, me gustan estas preguntas, son preguntas retóricas. Él le dice, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿Cuál es? A ver, hermanos. Y él les dice ahí, les contesta con otra pregunta, ¿no lo son vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo expresa que la vida, el testimonio de esta gente, hermano, es algo que produce gozo, produce esperanza, es como una corona para él delante del Señor cuando el Señor venga. Me gustó traducción viviente porque lo va a decir así, escucha, después de todo, hermanos, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante de nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese? Y lo pone en signos de admiración. Son ustedes. ¿Sí? Eso me gustó, ¿verdad? Porque hace un énfasis más fuerte. Aunque con persecución, dificultades, Pablo y sus colaboradores, ellos sabían que que lo que habían hecho no era en vano, hermano. Y que al final de todo, cuando Jesucristo venga, ¿verdad? Pablo tenía esa seguridad, que cuando Jesucristo regrese, él recibiría como una corona por estos fieles discípulos, buenos discípulos. Este es el tipo de confianza que tiene o debe existir en un ministro que está predicando la palabra, hermano. Cuando ha predicado la palabra de Dios fielmente y la gente lo está recibiendo como lo es la palabra de Dios, hermano, doble gozo. El haber predicado la palabra y que ésta se esté recibiendo como palabra de Dios, doble gozo. ¿Sí? El verso 20 le dice tal cual Pablo a los hermanos, ustedes o vosotros sois nuestra gloria y gozo. Varias versiones van a coincidir en cómo este texto se ha traducido. Y en algunas dice, sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Hay mínimo 6 versiones que dicen así, sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Pablo está, hermano, contestando a sus preguntas que hace anteriormente. Le dice, sí, hermano, son ustedes, ¿sí? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra razón de alegría, nuestra corona delante del Señor Jesús? Sí, hermano, son ustedes, ¿sí?
Pensemos por un momento, hermano, ¿qué tipo de premios seríamos o estaríamos siendo en la cabeza de nuestros enseñadores? ¿Seremos motivo de esperanza y gozo? ¿Como una corona a aquellos que nos enseñan? Yo te voy a contestar, sí, hermano, gloria a Dios. Al ver el fruto de lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia, los testimonios que nos estás compartiendo, hermano, sí, hermano, eres motivo de orgullo, de gozo delante de Dios. Sigue adelante, sirviendo al Señor, escudriñando su palabra, esforzándote. ¿Sí? Hay mucho por delante. Dios quiere usarte. Recordemos, hermano, que se nos está enseñando la palabra de Dios. Tú y yo respondamos entonces como buenos discípulos. ¿Sí? Y con esto demos gloria a aquel que nos llamó a ser discípulos. Jesús nos llamó a esto, ¿verdad? A ser discípulos. Pero lo hemos dicho, hermano, para que tú y yo seamos buenos discipuladores, seamos efectivos en la gran comisión, primero hay que seguir a Cristo. Primero hay que ser buenos discípulos, ser fieles discípulos del camino. Tú te darás cuenta que los discípulos siguieron siendo fieles seguidores del camino. Se les llamaba así, los del camino, ¿sí? Porque seguían fieles a su maestro, Jesucristo. Ahora, con la presencia del Espíritu, el Espíritu les enseñaba, les guiaba, ellos fieles a la enseñanza del Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que seguir igual de fieles, porque el mismo Espíritu que dejó Jesucristo a los discípulos es el mismo Espíritu que está el día de hoy. Y el mismo Espíritu que se derramó en el Pentecostés es el que está en ti y en mí. Y es el que levanta maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, para enseñar, para edificar a la iglesia, hermano. Por eso es súper importante que tú y yo seamos buenos discípulos. ¿Sí? Yo quiero volver a nuestras preguntas del principio. Hermanos, ¿qué tipo de discípulos somos? ¿O qué tipo de discípulos vamos a ser? ¿Cuál va a ser nuestro compromiso esta tarde? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra, hermano? ¿Cómo vamos a recibir la palabra que se nos está entregando? Y cuando vengan las dificultades, ¿cómo vamos a responder a ellas? Como la iglesia perseguida que persevera a pesar de, o como aquellos hermanos que están tremendamente conviviendo con el mundo, aceptando las prácticas, trayéndolas a la iglesia para quedar bien, para ser relevantes. ¿Ya? De hecho, hay iglesias que ya hasta usan este término, es que aquí somos relevantes. Date cuenta, hermano, que la iglesia no fue relevante desde el principio. ¿Sí? No era relevante, eran perseguidos. Y cuando quiso hacerse relevante, se corrompió. Y ahí está la iglesia católica. ¿Sí? Así que tengamos cuidado, hermano, con las palabras, lo que usamos cuando hablamos de la iglesia. ¿Sí? No corrompamos, hermano, algo tan precioso que nos dejó el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿seremos discípulos deseables? ¿Seremos motivo de gozo? Hermanos, una pregunta más. ¿Estaremos siendo fieles seguidores de Cristo? Recordemos, hermanos, que somos seguidores fieles de Cristo cuando somos parte del cuerpo de Cristo, al cual Él nos llamó a ser parte. Y una cosa súper importante dentro del cuerpo de Cristo es que seamos buenos discípulos. Acuérdate que el mismo Espíritu ha puesto dones, ministerios en la iglesia para que la iglesia sea edificada. Y el otro día escuchaba a alguien es una verdad tremenda. A veces como que queremos hacer de la iglesia algo atractivo a la gente. No, hermano. En la iglesia se predica la palabra. Le guste o no le guste a la gente de afuera. ¿Sí? Se va a predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Es el Espíritu quien nos va a convencer, no tú y yo con nuestras luces, nuestro show ahí. No, hermano. Es la palabra la que va a impactar. Así que tengamos cuidado, hermano. Y que tú y yo, hermanos, seamos fieles discípulos de Jesucristo. Recordemos que antes de que Jesús enviara a estos discípulos a ir a las naciones y predicar el evangelio a toda criatura, ellos primero fueron discípulos. Ellos mismos siguieron siendo guiados por el Espíritu que Jesucristo dejó. Hermano, ¿cuál será nuestra respuesta hoy a la palabra de Dios?
Yo te invito que, como lo dije al principio, y oramos, que nuestra respuesta hoy sea de humildad, de obediencia y de compromiso, hermano, para que el Señor sea glorificado. Y como les compartí el domingo, hermano, que cuando prediquemos, prediquemos efectivamente, guiados por el Espíritu. Yo nunca me hubiera imaginado predicar con el Padre Nuestro, ¿sí? Pero el Señor usó el Padre Nuestro para enseñar a alguien que ya se sabía el Padre Nuestro. Pero yo le dije, ¿quieres que esa oración sea efectiva en tu vida? ¿Quieres que el Padre al cual le pides te responda? Tienes que ser seguidor de Cristo. ¿Te gustaría ser seguidor de Cristo, hermano? Yo te invito, oremos. ¿Sí, amén? Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta preciosa tarde por lo que nos has concedido aprender de tu palabra. Palabra viva, palabra poderosa. Damos gracias, Dios, por esta oportunidad de ser discípulos. Señor, que juntos podemos aprender. Señor, recibir enseñanza de tu palabra. Qué bendición, Señor, ser miembros del cuerpo de Cristo, nuestro Señor. Qué bendición, Señor, ser edificados para edificar a otros en el cuerpo. Gracias, Dios, por esta gracia hermosa derramada en nosotros. Hoy, Señor, ayúdanos. Y, Señor, queremos hacer esta oración como la hizo en aquel momento David. Señor, crea en nosotros. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros, porque reconocemos que no hemos sido buenos y fieles discípulos. Hoy miramos a Cristo, nuestro Maestro, el cual también vino y se humilló y aprendió obediencia. Que nosotros también aprendamos y vivamos para ti, Señor. Gracias, Jesús, por esta palabra. Y Señor, hoy reconocemos nuestra condición, nos arrepentimos, creemos que tú nos amas, que tu perdón está al alcance y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, mi Dios, nos comprometemos a ser fieles discípulos del camino, fieles discípulos de Cristo, miembros activos en el cuerpo y discípulos enseñables que enseñarán a otros. Te daremos siempre la gloria en el nombre precioso de Cristo. Amén.